Dios me les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. Objetivos de la unidad de trabajo. Discutir el alcance de las innovaciones científicas y tecnológicas, especialmente en la comunicación en el contexto latinoamericano del siglo XX. Y es gracias a estos avances tecnológicos que ya se pudieron dar cuenta de las situaciones que pasaban alrededor del mundo. Y surgen estos movimientos de protestas juveniles en la década del 60 y del 70. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó conmocionado. Y es aquí donde se dan estos grandes cambios y revueltas juveniles. Uno de ellos fue el movimiento hippie. Movimientos también estudiantiles en Francia, grupos de rebeldía en Checoslovaquia, Festival de Piedra y algunos más. Entre la rebeldía juvenil estaba la moda, la libertad sexual, movimientos que para algunos en esa década eran tabú, los feministas, pacifistas y movimientos culturales. Los jóvenes querían ya expresarse con libertad y que sean respetados sus derechos. Y aparece un grupo en San Francisco, Estados Unidos, llamado el movimiento hippie, que luego comenzó a extenderse por Europa y casi todo el mundo. Se creó con el fin de, como decía su lema, paz y amor, direccionado al bien comunitario, a la paz y la armonía entre los seres humanos, también conocido como el Flower Power o poder de las flores. Pero en estos grupos que se reunían, también hacían cosas que no estaban bien, primero para ellos y luego para la sociedad. El consumo excesivo de drogas, alcohol, priorizaba en las reuniones de ellos. Pero ellos dicen que así era una manera de priorizar, de dar a conocer su manera, que no estaban de acuerdo a lo que estaba manejando el gobierno. Querían una sociedad igualitaria y la paz entera, y que su cultura se respetara. También tenemos otras manifestaciones, como en Francia, en las calles de París, en 1968, donde un grupo de jóvenes universitarios primero empiezan en su lugar donde les impartían educación. Estos lugares eran divididos, un bloque para varones y el otro para mujeres. Entonces, un día ellos decidieron que no querían esa situación, sino que todo sea igual. Así que una mañana despiertan frente a los disturbios en lo que tiene que ver dentro de la zona universitaria, hicieron desastres, aparece la policía y ellos ya van a la calle y hacen lo mismo. Hubieron heridos, muertos, la propiedad privada fue destruida, pero esta revuelta estudiantil tuvo algo en Francia, y es que los demás grupos como trabajadores también se pudieran levantar y decir: estamos cansados de ser explotados, y se hace una gran manifestación. Dice que una de las más grandes de la historia del mundo, una huelga de aproximadamente, dice, unos 9 millones de personas salieron a las calles. Mire cómo se empieza con la juventud, que no estaba de acuerdo con lo que se estaba viviendo dentro de esta sociedad que no era igualitaria. Pero en sí no se dio en esa década, pero ya en la década del 70 ya se pudieron plasmar leyes en favor de los derechos. Y el feminismo también vino en todo su apogeo. Las mujeres querían también tener sus derechos, la libertad que también poseía el varón. Aquí vemos las imágenes de los disturbios ya en las calles de París. Y esta es otra revuelta juvenil y se da en Checoslovaquia, allá por 1960. Un grupo también de jóvenes decide decirle hasta aquí al comunismo, al reprimirlos a ellos. Y es un líder, Alexander Dubin, el que toma la batuta, y apoyado por los medios también de comunicación, que sale a las calles, comienzan a expresarse, forman también disturbios,
Pero esto termina cuando aparecen las tropas del Tratado de Varsovia. Dicen que fue traición de parte de infiltrados que estaban en este grupo, en este movimiento juvenil. Pero hasta ahí llegó. Hubieron muchas pérdidas, pero más adelante se puede ver los frutos. Luego la experiencia mexicana de Tlatelolco, este se da en México. Fue una enorme protesta también juvenil que estaban en contra del gobierno mexicano. Esto sucedió antes, es decir, a vísperas de los Juegos Olímpicos en 1968. Empezó en julio, agosto, septiembre y termina el 2 de octubre de 1968 con una masacre de estos jóvenes. Dice que fueron miles de los muertos, hasta ahora no se sabe con exactitud cuántos fueron. Se dio en la plaza de las tres culturas. Cientos de heridos y desastre lo que tiene que ver en la destrucción de la propiedad privada. Es verdad que debemos expresar nuestros ideales. Queremos expresar que no estamos contentos con algo, pero no significa que vayamos a tomar armas, a ver disturbios, destrucción. Debemos hacerlo de la manera adecuada, mediante el diálogo, mediante la paz. Queremos una guerra con más violencia y después de la Segunda Guerra Mundial las personas estaban cansadas de tanto sufrimiento económico, hambruna, en guerras en las cuales ellos no habían querido estar, pero los involucraron. Y es aquí cuando la juventud decide salir a las calles y manifestar su descontento. Cuando se constituyó un fenómeno histórico, la movilización social, se constituye un fenómeno histórico en Francia, cuando los jóvenes empiezan en la universidad protestando y luego van a las calles. Y es aquí que grupos de obreros se le unen, y ya no solamente es en Francia, sino a través de la tecnología. Por eso les dije, el avance lo que hace que los demás países también puedan ver que si allá lo hacen, ¿por qué nosotros también no podemos hacerlo, salir y protestar? ¿En qué década se dieron estos grandes movimientos juveniles? Entre la década del 60 y la década del 70. ¿En qué países se dieron estos grandes cambios? Francia, Checoslovaquia, México, Estados Unidos, y podemos nombrar un sinnúmero más de países. Esto ya fue a nivel global. ¿Por qué fue el choque violento entre los estudiantes y la policía? Prendió los focos de la opinión francesa porque se dieron cuenta que ya las personas estaban cansadas de lo que estaba pasando en el régimen francés y que ya todos hicieron una sola fuerza para luchar por sus derechos. Mencioné los grandes cambios de esta década. Sí trajo grandes cambios, como el feminismo, ¿verdad? Ya las mujeres también querían la libertad, aún hubo hasta libertad ya de prensa, ya no querían, a países donde ya no querían el comunismo también. Entonces, fue importante cada uno de estos cambios juveniles, aunque algunos no se dieron en esa década, ya dejaron sembrando la semilla para futuros cambios. Entonces, hasta aquí, chicos, ustedes que son jóvenes, ¿verdad?, que pueden luchar por sus ideales, pero recuerden, todo mediante el diálogo y la paz, el bienestar común. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta la próxima.